Pues muy buenas tardes a todos. Estamos de nuevo en este foro Diversidades, organizado por Javi Frutos y Maika López San Segundo, a los cuales agradezco muchísimo la posibilidad de haber participado y de participar en este encuentro, que creo y promete ser muy, muy interesante. Y la invitación o la participación viene de la parte de que yo soy la investigadora principal del grupo Narrativas Audiovisuales y Estudios Socioculturales, el GIRNAES, de la Universidad de Salamanca, en donde estamos haciendo y desarrollando una labor de desarrollar cuestiones relacionadas con la igualdad a través de la identidad, ¿no? Somos un grupo de investigación que está formado en su mayoría por mujeres, aunque también hay algún chico, pero quizá porque somos esa mayoría de mujeres, pues estamos muy sensibilizadas de los problemas y desigualdades a las que nos lleva pues, esta sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Por ello, nuestros proyectos y nuestros estudios de investigación giran en torno a temáticas que hablan principalmente de la desigualdad. Por ejemplo, desigualdad por cuestiones de género, por cuestiones de discriminación, historias de vida, malos tratos. Cuestiones de género, por ejemplo, está vinculada a un proyecto de investigación que tenemos a raíz de lo que es la interseccionalidad, que nos dice pues eso, que las desigualdades no están solas, que están bastante unificadas y tal, ¿no? Bueno, luego también tenemos el proyecto de discriminación, principalmente a través de foros fotográficos con los alumnos, con los cuales tenemos un blog que creo que está quedando bastante interesante, o proyectos de innovación vinculados a la mujer rural y sus historias de vida, que suele ser un problema importante, no solamente por la despoblación a la que están sometidas, sino por supuesto la presencia que aparece de ellas en el mundo rural, ¿no? Y luego otra serie de proyectos de malos tratos que están vinculados a través de diversos proyectos de intervención vehiculizados principalmente por una de las investigadoras que está en el Departamento de Sociología. Nosotros pertenecemos a este Departamento de Sociología y Comunicación. Esta iniciativa, por tanto, planteada por nuestros queridos compañeros, creo que es de gran interés, dado que la fotografía, como conocemos tradicionalmente, pues puede mostrar de forma muy evidente esta temática de las desigualdades. Bueno, quiero abordar más el tiempo, pues voy a dar directamente el paso al coordinador al que va a llevar la mesa, que es Pedro Vicente, que es el moderador de este encuentro que promete ser muy interesante. Y bueno, pues somos antiguos conocidos del Festival de Cine de Huesca y demás. Muchas gracias, reitero este agradecimiento no solamente a Javi y a Maika como organizadores del encuentro, sino también a toda la gente que está llevando la parte técnica y a los alumnos que están participando. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Begoña, por tan amable introducción y presentación. Quería, antes de nada, agradecer a Javi y a Maika el haberme invitado a participar en este foro y, por supuesto, a toda la gente que lo hacéis posible, que estáis ahí detrás, que lo estáis grabando, que lo estáis editando, y a la Universidad de Salamanca. Y, por supuesto, a todas las personas que habéis decidido conectaros y que nos vais a ver en el futuro, y sin lugar a dudas a las dos personas que lo van a hacer posible, que son Ana y Tomás, por aceptar la invitación prácticamente a ciegas. Voy a presentar a Ana y a Tomás. Hablarán también en ese orden, primero Ana y luego Tomás, expondrán un poco sus trabajos y sus líneas de investigación en el tema que nos ocupa, y después podremos tener un pequeño debate. A Ana voy a hacer dos presentaciones un poco diferentes. A Ana la voy a presentar en un tono más biográfico, más de hechos vitales, porque creo que es, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, uno de los hechos, de los ejes que marcan su trabajo personal. Ana nace en Granada en la década de los años 60, es de madre austríaca y padre español, y pasó sus primeros años entre estos dos países. En 1974 va con su madre a vivir a México DF, donde reside actualmente, volviendo después por largas temporadas tanto a Austria como a España. Estudió fotografía, pintura e historia y se dedica a la fotografía desde 1983. Entre 1989 y 1993 vive entre Viena y Madrid. Vuelve a México en 1993, hasta la muerte de su abuela en el 2002, donde pasa largas temporadas cuidándola en Viena.
Ana forma parte de la generación de fotógrafas que durante los años 90 del siglo XX se insertan en una comprensión posmoderna de la fotografía. Y esta se entiende más allá de una oposición entre documentación y arte. Este grupo es posterior y heredero de la generación de los años 80, quienes logran dar a su obra un giro dinámico y autorial a partir de una articulación entre el discurso experimental y conceptual que se opuso al canon realista del fotoperiodismo mexicano imperante desde los años 50. Tanto las fotógrafas como las artistas nacidas en esa generación, entre los años 60 y los años 70, estuvieron activas en la última década del siglo XX y tuvieron una influencia directa de la diversidad y pluralidad que trajo consigo la globalización. Asimismo, esta generación de artistas, ya sea autonombradas feministas o no asumidas como tales, estuvieron influenciadas por el pensamiento feminista y bajo el lema "lo personal es político", y explorando temas cotidianos y manteniendo una relación muy cercana con el cuerpo. Y creo que esto es pues, uno de los ejes que definen el trabajo de Ana. A modo muy rápido, quería pasar y decir 2 o 3 cositas de los proyectos que nos va a contar, que nos va a explicar Ana. El primero es Album, que es un proyecto que dura 14 años, compuesto de textos de diarios, de textos escritos para el proyecto, fotografías tomadas del archivo familiar, fotografías tomadas por la abuela de Ana y fotografías tomadas por la propia Ana y vídeo. El trabajo se lleva a cabo en 2 etapas. La primera, una serie de imágenes de su abuela, y la segunda, una etapa en la que se centra en la elaboración del libro. Album, el proyecto Album, se presentó como exposición individual en el Centro de la Imagen en México en el 2001, en la Casa América dentro del contexto del Festival Foto España en el 2002, y a partir de ahí se ha expuesto en numerosísimos museos y salas de arte contemporáneo de todo el mundo. Después del nacimiento de su primer hijo, Martín, en el 2003, Ana decide fotografiar el proceso de tener a su segundo hijo, Lucio. En este proyecto, realizado entre el 2006 y el 2013, la artista se retrata a sí misma junto a sus 2 hijos en diversas acciones realizadas para la cámara. Kinderwunsch, el título del proyecto, significa deseo de tener hijos en alemán. En este trabajo, el cual narra la búsqueda para concebir a sus hijos, para la curadora Susan Bright, la fotografía actúa como un acto catalizador que le permite al artista desbloquear las memorias suprimidas de su niñez y la relación problemática con su propia madre. Este proyecto Kinderwunsch se inauguró se expuso por primera vez en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro también del contexto del Festival Foto España en el 2015, y posteriormente también ha sido expuesto en numerosísimos museos de todo el mundo. Ana, además de artista, de fotógrafa, es una voraz educadora, comisaria, editora de libros, imparte talleres y conferencias por lugares absolutamente de todo el mundo. Y quizás para terminar con esta pequeña presentación, contar que en el 2012 funda la plataforma Hydra con Gabriela González Reyes y Gerardo Montiel Clint. Hydra tiene una vocación de generar nuevas formas de diálogo y aprendizaje horizontal a través de la creación de grupos heterogéneos de alumnos y profesores, en donde las diferentes procedencias culturales, geográficas e ideológicas generan un espacio de creación, experimentación e intercambio de una enorme y sorprendente riqueza. Paso a presentar a Tomás y posteriormente, nada más acabar la presentación de Tomás, comenzará Ana con su exposición. A Tomás a Ana la he presentado en una clave autobiográfica, a Tomás lo voy a presentar en una clave de macarra, pero macarra porque él mismo me lo ha mandado así. Entonces voy a leer literalmente lo que él me ha mandado. Tomás Zarza es doctor desde el año 2007 con una tesis titulada Álbum familiar y relatos en la red, tras muchos años cuestionando si las imágenes eran capaces de representar algo creíble en la sociedad contemporánea o eran tan sospechosas como los perfiles de Instagram.
Tras 24 años de docencia universitaria, en los que ha hecho de casi todo: profesor asociado en la Complutense de Madrid, profesor invitado en el Máster de Arte y Tecnología de la Universidad Europea, profesor invitado del Máster de Fotografía de la Escuela Elisava, profesor invitado del título propio de Moda y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad docente, investigaciones y gestión han estado siempre vinculadas con la imagen, la cultura visual y los proyectos artísticos, con más de 26 ponencias invitadas. Pero también fue cartero, como Bukowski, portero macarra de discoteca, como el sobrino de Tony Soprano, conductor de limusinas, camarero, paseador de perros y músico de cutre orquesta de bodas y comuniones. Le encanta escribir sobre aquellas ideas que le inquietan y a veces, cuando se lo permiten, las publica en forma de ensayos para libros y revistas, como Refugios 2 del Festival Robert Capa en el 2020, presentado en la última Semana Negra del Festival de Gijón, o en la Feria del Libro de este mismo año, La Verdad Conectada, también publicado por Brumaria en el 2021, Álbum de Familia y Prácticas Artísticas en el 2018, o en revistas como Exit o The Post Photographic Archive and the New Anthropologies. Actualmente dirige el equipo editorial que coordina la revista ASRI, Revista de Investigación en Arte y Humanidades Digitales. Además, Tomás ha realizado más de 50 reportajes junto a la fotógrafa Toya Legido, creando un banco de imágenes para el ICEX y la marca España, de más de 5.000 imágenes. Actualmente, también ha desarrollado muchos trabajos de investigación y difusión de la cultura española en medios internacionales como el New York Times, The Boston Globe, The Times, The Irish Times, con más de 500.000 ejemplares en cada país, y programas de televisión reconocidos como Metrópolis en televisión española. Además, es un mercenario visual y ha colaborado con instituciones públicas y empresas privadas, haciendo todo tipo de reportajes visuales para el ICEX, Banco Santander, Repsol, El País, ARX Arquitectura y muy en especial con el Premio Nacional de Diseño Gráfico Manuel Estrada. Todo esto en colaboración y compañía de Toya Legido, con quien ha aprendido a pensar, escribir y hacer mejores imágenes, además de disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida. Para acabar con su presentación, quería fijarme en un festival de fotografía que funda en el 2018, el Festival Robert Capa, que se articula en torno a 3 ejes: la recuperación de la memoria de Europa y la defensa de la paz, la conservación del patrimonio obrero y la denuncia de la creciente desigualdad social. Como digo, el Festival Robert Capa surge en el 2018 a raíz del movimiento social impulsado por la Fundación Anastasio de Gracia Fitel para proteger el humilde edificio sitiado en el número 10 de la calle Peroncelli. Y lo dejo aquí y por favor, Ana, si quieres tomar la palabra y presentarnos tu trabajo. Aquí estoy. Muchísimas gracias por esta introducción increíble. Creo que es la mejor introducción que me han hecho nunca. Pero después de la de Tomás me siento aburrida, etcétera. Muchísimas gracias a todos por invitarme a los organizadores, a todos. Me siento muy, muy honrada y espero estar a la altura de la presentación. Ahora no sé si lo voy a estar. Voy a compartir, voy a hablar muy rápido. De por sí me caracteriza un poco eso, pero como los 2 proyectos que voy a presentar son muy largos, específicamente álbum, lo voy a ver, sí me veo, ¿verdad? Estoy en sí. Específicamente álbum, como dijo Pedro, es un proyecto de textos e imágenes, y por lo tanto la narrativa está construida en el mismo libro, y lo voy a explicar leyendo unos pequeños fragmentos de los textos. Normalmente los leo muchos de ellos, porque lo que me gusta es trabajar en forma de narrativa, de forma que el trabajo se explique en sí mismo, y entonces que esa misma narrativa en forma un poco de novela entre imágenes y textos logre abordar los temas de la identidad, los temas sobre la imagen, cuestiones fundamentales que creo que se ponen en juego de una manera más efectiva en términos de narrativa. Entonces voy a compartir la pantalla y voy a tratar de hablar lo más rápido posible.
Ahora voy a ponerlo. A veces pasa que cuando se pone esto se deja de compartir. Espero que no. No. Bueno. Álbum es un libro que, como bien dijo Pedro, desarrollé a lo largo de 14 años. O sea, casi literalmente cuando inicié mi trabajo fotográfico, empecé a trabajar en este proyecto. Trabajé durante 4 años, como explicó Pedro, en una serie de imágenes. Me fui a vivir directamente a casa de mi abuela. La que está sentada atrás es mi abuela, en el jardín de su casa en Viena. Y después paré durante unos años y luego retomé a través de la recolección del archivo familiar y de la construcción del libro, de la narrativa del libro. Para mí el trabajo en narrativa en general, de ir uniendo textos e imágenes y la construcción del orden de esa narrativa implica un trabajo muy arduo de reconstrucción y de cuestionamiento de la propia identidad y de la manera de poder crear una narrativa que realmente transmita la historia, pero que también pueda explorar todo aquello que yo estoy explorando. Esto significa que inicio un libro y nunca sé dónde va a terminar, y esa inmersión en el trabajo es el trabajo en sí mismo, ¿no? El libro es el resultado de ese trabajo. Estoy parada en la portada porque lo que sigue se los voy a leer. El libro al final no es cronológico porque parte de ese trabajo, todos esos años, estuve como 2 años trabajando en la narrativa únicamente. Hice una narrativa que tiene otra temporalidad y la van a ver ahora. El libro lo publicó la editorial española Mestizo en Murcia y tiene una combinación de textos e imágenes. A ver, tengo que quitarlos a ustedes. Tiene una combinación de textos e imágenes. Perdón, ahora me fui para atrás. Ay, no, se va para atrás. Perdón, y ahora no puedo ir. Ahí está. Este es un diario de mi abuela, porque fui encontrando los diarios de mi abuela que vivía en Austria y me parece que es muy importante leerlo. Voy a leer solamente unos poquitos textos. 29 de enero de 1955, pero eso no lo viví y mi madre o ya no lo sabe o ya no me lo contará, porque seguramente sigue pensando que de esas cosas no se habla, y mucho menos con los propios hijos. Voy a poner un temporalizador, porque me da nervios pasarme mucho. Y mucho menos con los propios hijos. Quizás soy injusta, quizás le gustaría hablar sobre esto, pero aun si así fuera, hoy ya no puede ver las cosas como antes, ordenar todo como sucedió. En 3 días cumplirá 80 años. Es por ello que quiero empezar a escribir desde ahora, antes que sea demasiado tarde, porque en unos años, cuando ojee estas páginas, pensaré diferente y quizás se me habrán olvidado cosas. Incluso ahora muchas cosas se han esfumado de mi memoria, pero a pesar de ello, algunos sucesos reaparecen tal y como fueron. Hilda Broda. A lo largo del libro va a haber más diarios de ella y a mí me parecía siempre muy sorprendente el encuentro con estos testimonios. Esta es la casa en Viena, en invierno, ya cuando prácticamente iba a ser abandonada. Y esta es la casa en mi infancia. Desde que nos fuimos a México, siempre vuelvo a Viena a ver a Omama, mi abuela. Me sumerjo en los álbumes como si escondieran un secreto, la clave de algún misterio. No distingo entre las fotos y mis recuerdos. Ya no sé si los he construido a partir de las imágenes. Entonces empecé a jugar. Lo primero que hice fue jugar con tiempos. Entonces son mi bisabuela en la foto de la izquierda, mi abuela, mi madre y yo a las 6 semanas, ya recién llegada de Granada. Y la otra la construí después en 91. La niña es mi hermana, que tiene 18 años menos que yo. Y empecé haciendo estos juegos pues, muy simples de antes y después. Y luego lo retomo en 1900, aquello fue en 1900, entre 88 y 89, y esto lo retomo en el 95, en donde mi abuela ya no puede vivir sola y se ve obligada a dejar la casa y a irse a un asilo. Entonces, bueno, vuelvo y todavía tomo fotos de los objetos de la casa. Todo esto lo cuenta mi propio diario. Y hay un pedazo que voy a leer. Viena, 10 de diciembre del 95. Empiezo a abrir los armarios. Encuentro los objetos que Omama acumuló a lo largo de tantos años. Su orden me habla de obsesiones. Miles de pedacitos de telas de vestidos, abrigos, cortinas, cajas y más cajas vacías, bolsitas de plástico.
todas las llaves de la casa, sobres de azúcar de hoteles, recortes de periódicos, muchos artículos sobre mi abuelo, las agendas en las que mamá habla del clima, sus dolores, las llamadas, las visitas. Cuadernos que empieza como diarios, escribía unas páginas y luego dejaba en blanco. Todos los álbumes de Omama y su hermana desde que eran niñas. Muebles llenos de fotos y cartas de la familia y de gente que no conozco. Entonces, bueno, esto me da la oportunidad de entrar al maravilloso archivo que ella tenía de su propia infancia, ¿no? Y que es que son parte de las cosas que me interesa siempre hablar, ¿no? Cómo la fotografía nos enfrenta de una manera tan interesante al tiempo y cómo ha cambiado nuestra manera de percibir nuestra identidad. Fue parte de las juventudes socialistas, casi todos sus amigos eran judíos, entonces ella tomaba fotos que revelaba el sol, su papá le enseñó, le regaló una cámara y le enseñó a tomar fotos. Y luego me encuentro con una carta donde alguien le manda a mi abuela las pertenencias de una mujer llamada Grete Neumann, entre ellas un vestido, desde Londres, porque ellas nunca llegaron a Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces me dice mi abuela, este vestido es el que te regalé y esta mujer era la hermana de mi primer marido, me dice ella, y ella también usó el vestido. Entonces, a través de algo como tan epidérmico como utilizar varios años un vestido de esta mujer, me daba la oportunidad de contar cómo murieron en Theresienstadt, en el campo de concentración, y volver a tocar otra vez cómo nos enfrentamos a la historia de una manera tan radical a través de imágenes. También había diarios de esta niña que se la llevaron cuando tenía 17 años. Entonces luego cuento cómo mi abuela se casó con Kurt, que era el hermano de esta mujer, y fue su primer marido. Fue cuando su papá, ella tomaba fotos y las revelaba al sol, y se casaron en 1931 y a él lo salva la esclerosis múltiple de morir en un campo de concentración, a diferencia de su madre, a quien también se la llevan, y mi abuela lo cuidó durante 8 años. Durante esos 8 años, mi abuelo, que era socialista y comunista, igual que Kurt, era como discípulo de Kurt, le ayudaba a cuidarlo. Y también para mí fue muy impresionante encontrarme con los pasaportes, con el sello nazi, ¿no? O sea, realmente como todo este encuentro tan directo a través de los documentos con la historia de mi propia familia. Se casa con mi abuelo en secreto, y este es un diario hermosísimo que no puedo leer, pero normalmente leo sobre el 1953 se va a ver a la tumba de Kurt, porque es el día en que él murió. Y hay una frase que realmente es para mí muy hermosa. Luego se escribió un artículo acerca de la exposición que dice: hoy sucede que no distingo bien entre los dos matrimonios. Era una línea ciertamente ondulada, pero no hubo nada más que marcara tan profundamente mi vida. Todo lo demás se quedó al margen, aun cuando el dolor a veces fue muy profundo. Una línea ondulada. Luego nace mi madre, y mi abuelo está en el ejército, pero logra que lo asignen como chofer, y al final está en la cárcel durante bastante tiempo porque era comunista. Y este también es un diario muy hermoso porque es exactamente, dice al final: las actividades bélicas en Europa terminarán hoy, 1 minuto después de la medianoche. Entonces, este encuentro tan inmediato, tan rotundo, tan claro con la historia a través de la escritura de mi abuela, para mí fue algo muy sorprendente. Luego me encuentro con esta carta donde los aliados recomiendan a mi abuelo como alguien muy importante para la toma de Viena, para entrar a las fuerzas aliadas a Austria. Y también me sorprende bastante. Y aquí dice: después de la guerra, perdona el ruido. Oh, helicóptero. Después de la guerra, mi abuelo trabajaba como abogado y mi abuela se quedaba en casa. Mi madre me contó que él siempre llegaba tarde por las noches y la despertaba para que lo acompañara a calentarse la cena. Pero también dice que la abuela dormía hasta tarde y siempre se quejaba de algo. Durante años mi abuela tomaba fotos de todo. Era su manera de estar presente.
Cuenta que mi abuelo solía decirle, toma una más por si acaso. Los domingos ella pasaba transparencias, él se quedaba dormido. Y entonces recuperé, tengo todo el archivo de mi abuela, infinidad de fotos, que además me parecen extraordinarias, son retratos de mi madre, de mi abuelo, y me traje los objetos de aquí a la casa en México, pero creo que, o sea, ella era fotógrafa, realmente su relación con la fotografía eh, era su manera de vincularse con el mundo. Este es el inicio del diario que leo al principio y entonces habla de cómo no logra tener comunicación con su propia madre en 1945, que ella tenía 45 años, y cómo no logra preguntar acerca del pasado y de su deseo, que desearía en ese momento enterarse de cosas que sucedieron que no averiguó. Esta foto me encanta, esta también. Y en los 60 nombraron a mi abuelo ministro de Justicia del primer gobierno socialista con un presidente judío, fue ministro casi durante 20 años. Entonces, él era un personaje que sí conocí relativamente bien. Él fue el primer país donde se abolió la pena de muerte, se despenalizó la homosexualidad, las mujeres empezaron a trabajar sin el permiso de los maridos, implantó un sistema muy interesante en cárceles donde había vacaciones, planes de reinserción de la sociedad de los presos, y tenía una frase que sigue siendo mi lema: el dinero hay que tirarlo por la ventana para que regrese por la puerta. Y entonces creo que la historia me ha regalado muchas cosas, y entre ellas la que viene ahora. En 1963, mi abuelo me dijo que iba a comprar cigarrillos y no volvió. Se fue con otra mujer. Mi abuela se quedó sola en la casa con él y la bisabuela de 92 años. Mi madre me contó que ayudó al abuelo a planear su partida. Poco después, ella también se marchó a continuar sus estudios de etnología a Londres. Y entonces me topé con los autorretratos de mi abuela. Y aquello pues sí fue muy impresionante y muy importante, porque no solo tomó un autorretrato, sino que se autorretrató a lo largo del tiempo, periódicamente, siempre. Y eso nos unió en muchísimos sentidos, como entendí esta necesidad de, ¿no?, de verse, de esta duda acerca de la propia existencia que se responde a través de la imagen fotográfica. Pero esto es lo más fuerte para mí todavía. Mi abuela siguió tomando fotos de la casa, las flores del jardín, de él cuando salía en la televisión. Martes 27 de mayo del 63, apenas se había ido. Hoy, después de casi 2 meses, te vi otra vez en la televisión. Primero me resultabas totalmente ajeno, pero después te veías tan dulce, te reías y de pronto fue casi como si estuvieras en el cuarto. Entonces son regalos que yo tuve en el sentido de que, pues, es difícil que alguien tenga una abuela que tome fotos y un abuelo que por ser ministro salga todo el tiempo en la televisión, pero el hecho de que ella estableciera esta relación emocional tan importante con la imagen en una pantalla, es realmente algo para mí extraordinario, como un antecedente a lo que vivimos ahora, en donde la relación que tenemos con las imágenes en las pantallas, pues sí es muy emocional, ¿no? Y, y me interesaba mucho hablar de ello, pero siempre a través de esta historia. Y luego me decía, ponte con tu abuelo en la televisión. Y luego cuidó a mi abuela hasta que murió. Y a este diario, que es de 65, yo tenía 18 días, habla de que no puede comunicarse con ella y que su mamá siempre tiene miedo y como de un conflicto muy fuerte. Dice, quizás simplemente no me entiende, quiero a toda costa resistir y controlarme. Lo cual también me impactó mucho porque pues en esa época mi conflicto con mi madre era muy fuerte, y que mi abuela a sus 55 años tuviera ese conflicto con su madre me parecía muy impactante. Eh, y después, justo cuando nos vinimos a México, unos días después, escribe, otra vez no puedo dormir. Bueno, y esta de arriba, este bebé soy yo, así me llevaban de un país a otro. Otra vez no puedo dormir, siempre trato de pensar en los cumpleaños de mi madre. Fueron tantos que festejamos juntas. También me acuerdo de la grabación, pero todavía no tengo el valor de escucharla. Las fotos me son familiares, me mira con tanta dulzura. Algún día pensará Johanna así en mí y Ana en su madre. Entonces, otra vez como el tiempo lo transforma
y cómo la mirada hacia atrás es muy diferente que la voz del presente. Y aquí aprovecho para entrar a la serie que hice con ella, ¿no? Entonces, teníamos una relación de una gran complicidad. Esto fue la primera vez que me fui a Viena, dice 28 de julio del 88, estoy en la casa de Omama, tomo las mismas fotos en los mismos lugares en los que ella me fotografió de niña con su cámara de entonces. Quiero mirarme hasta el cansancio para olvidarme. Las fotos de mi infancia me obsesionan, las miro una y otra vez buscando entender algo que se me escapa. Estar aquí a veces me parece una ceremonia. La casa, el jardín lleno de plantas, la humedad en el aire, me despiertan sensaciones intensas y reconfortantes. Mamá me regaló su cámara, la he usado casi 50 años. Y aquí les pido que se pongan a tomar, a que repitan la foto de las 4 generaciones y mi madre se enoja mucho y me dice, Viena es mi infancia, no la tuya. Y esto me da pie a entrar a mi infancia, entonces cuento la historia. Mi padre era hijo de un campesino que tenía un cortijo sin agua y sin luz entre 2 pueblos en Granada, cerca de Guadix. Y voy contando la historia de mi infancia y cómo mi abuela jugaba conmigo y fue haciendo grabaciones y fotos que son lo que se generó en mis recuerdos, ¿no? Mi abuela tuvo siempre el papel como de mi cómplice en una infancia muy complicada. Mi padre se tuvo que ir vivimos en Austria, entonces mi padre no estaba bien en Austria, mi abuelo lo mandó a la ONU en Nueva York, luego fuimos nosotros a Nueva York, y luego vivimos en Valencia, y aquí dice, bueno, cada vez que que nos íbamos de vacaciones, ella decía yo no vuelvo y él tenía que ir a buscarla. Aquí hay una fiesta en el kindergarten alemán que en Madrid, donde mi madre me manda vestida de peruana y yo no tengo ni idea qué es eso. Es como, tengo aquí el poncho. Y aquí, bueno, son como estos documentos en No te vayas a México, y al final mi madre se va y después de mucho tiempo logro convencer a mi padre, me deje ir, este es el día que nos vamos a México. Entonces es como muy fuerte el tener estas imágenes exactamente de cada momento clave bueno, de estos momentos clave de mi vida en los que ella estuvo presente, y luego la manera en que ella los estructura en su propia narrativa. Dice, Mamá pegó en un álbum las fotos del día en que nos fuimos. Primero están las fiestas de Navidad, luego la despedida en el aeropuerto y al pasar la página, los árboles helados. El resto del álbum está vacío. Entonces, como ella va generando su propia narrativa, ¿no? Esto ya es el poncho con los danzantes en México. Y aquí cuento algunas cosas de mi adolescencia, cómo empiezo a estudiar fotografía y introduzco el tema de los cuadernos de dieta. Hice un error que fue transformarlos en vez de meter muchas más páginas y poner exactamente como eran los originales, pero decidí meter estas fotos que ahora metería más radicalmente, que luego en la exposición metí más radicalmente, porque son fotos que hice, que decidí incluir en el libro, y que nunca fueron hechas para ser vistas. O sea, durante 9 años yo me tomé fotos cada semana y apuntaba todos los días lo que comía y lo que pesaba. Entonces, para mí lo interesante de este material es pues, ¿no? La identidad del cuerpo, esta pregunta constante de la relación entre el cuerpo. Y para mí este material es muy importante porque aún genera esta cierta incomodidad de todo aquello que no fue hecho para ser visto. Y creo que ese pequeño deslizamiento de mí, como autora a otra cosa, es particularmente importante, ¿no? Entonces, que además es el donde era más joven, es el que aún me genera más, o sea, hay una cierta incomodidad de aquello que no fue pensado para ser visto y es muy notorio. Después, bueno, aquí cuento algo que realmente para mí no es tan importante, y aquí vuelve la narrativa a cuando nos vamos a vivir a Viena, y empiezo la primera serie con mi abuela. Aquí este es otra vez un cuaderno de dieta donde adelgacé 25 kilos en 6 meses, previo a mi viaje a Viena.
y cometí el error de reconstruirlo. Ahora lo pondría entero. De hecho, en mi página están y en CFoto fue publicado también entero. Y aquí empecé una serie, todo un año viviendo en Viena con mi abuela y también transformándome yo, ¿no? Físicamente, profundamente. Dice, a veces me pregunto por qué vinimos a vivir a Viena. Creo que sentía que solo aquí podía encontrarme. Miro las fotos que he tomado en estos meses. Busco atrapar la extrañeza que siento al estar aquí. No veo esa realidad. Se me aparecen mis propias alucinaciones. Eso quiero retratar. Estos son cuadernos de dieta. Por supuesto, me veo realmente muy diferente en cada una de ellas. Y esta es la serie que empecé a hacer con mi abuela, mi madre y mi hermana. En donde inicié los retratos y cada vez fui entrando más profundamente a nuestra relación. Pasábamos los veranos allí y tensionando las relaciones, que es algo que es lo que realmente caracteriza mi trabajo, es que son puestas en escena, pero al mismo tiempo son puestas en escena que son completamente impredecibles para mí porque ponen en juego los vínculos que existen entre nosotras y esas tensiones y esa complejidad, ¿no? de los vínculos que tenemos. Mi madre con mi abuela siempre tuvo una muy mala relación y a la vez yo con mi madre tenía una relación realmente muy fuerte, ¿no? Tomo retratos en los que trastoco la realidad, nace un momento nuevo. Cada vez que se desnudan para mis fotos se consuma un deseo, un pequeño deseo de entrar en el espacio privado de mi madre, mi abuela, Saria es mi hermana. No busco retratar lo que hay, sino algo provocado por el acto de fotografiar. Mis fantasías no son concretas, cobran cuerpo en las fotos. Cierro los ojos y las imágenes fluyen. Y entonces mi madre por fin me dejó retratarla y luego en el jardín y se nota, ¿no? Como esta tensión entre nosotras. Y esto es muy importante. Entonces hay un momento en que le pido a mi abuela tomarle foto. Esperé a que estuviéramos solas para pedirle a Oma hacer los desnudos. Está nerviosa y se desató en ella un torrente de palabras. Temía hacerle daño. Hoy me dijo que no durmió por la noche. Cuando se desnudó algo cambió en mi interior. Las fantasías de su operación, que me acompañan desde niña, se desvanecieron. Su cuerpo es profundamente humano, frágil, estaba al alcance de mi mano. La abracé, también me desnudé y nos tomamos fotos juntas. La operación fue hace mucho tiempo. Un mamá me contó que dejó de bañarse con su niña, mi madre, que tenía 8 años. La madre de mi abuela le dijo que se había convertido en una amazona. Por eso me imaginaba las fotos en el jardín, en medio de las plantas desbordadas. Entonces, curiosamente, después de esa foto, un año después, le sale una bola muy grande en el pecho y la llevo al médico. Y el médico me dice que necesita una segunda operación. La operan a los 83 años y ella me dice, sí, toma fotos así, antes de que venga la enfermera. Y pues esta complicidad entre ella y yo se hace muy, muy evidente. Y ella se repone muy enseguida, ¿no? Siendo una mujer tan mayor, yo la cuidé con mucho cariño. Y pues yo creo que, no sé, todo esto se vincula. Y esta es pues para mí la foto más importante de mi vida. Tengo un amigo que dice que, alguien importante, que dice que los fotógrafos tenemos una imagen en nuestra vida. Esta es mi imagen. Dice, ayer le pedí a mamá seguir por las fotos, hoy las amplié y me conmovió profundamente ver su gesto. Siempre he pensado que mi cuerpo es muy parecido al suyo. Me contaron que mi padre se enojó porque pensaba que yo había heredado sus piernas. Entonces, o sea, esto para mí es la esencia de lo fotográfico, de la importancia de la imagen y de las posibilidades emocionales que puede llegar a tener. Si piensan que estaba trabajando con una cámara de 6x6 a la que tenía que dar vuelta cada vez que cambiaba de imagen, tengo en el pie una de estos para disparar. Entonces yo ponía mis luces como la que tengo ahora, que son unos halógenos muy potentes, y cada vez que tomé muchas fotos, corría y le volvía a tomar la mano, disparaba, corría, y cuando la amplié y vi a esta mujer de 83 años desnuda, sin 2 pechos, y con esta cara de orgullo y de alegría, nunca hubiera visto eso si no hubiera decidido hacer la foto. Y creo que estas cosas pues son parte de lo que la fotografía logra transformar en nuestras vidas.
Luego ya finalmente esos son del asilo, y cuento cómo me doy cuenta, esto y más lo cuento al final, porque mi abuela empieza a perder la memoria y entonces yo le empiezo a crear cuadernos para que se acuerden mientras yo voy y vengo cada 3 meses. Y entonces de golpe comprendo que el libro es como uno de sus álbumes. Y continuando con eso, me doy cuenta en un cierto momento que mis propios diarios, me pongo a leer mis propios diarios y decido utilizar sus diarios y también mis diarios. Y digo, bueno, en estos años mamá ha ido perdiendo la memoria, como si dejara en mis manos contar esta historia. Todavía ve la maqueta en la parte de cuidados intensivos. Yo siempre le dejaba fotos aquí para que me recordara mientras yo no estaba, porque era muy angustiante dejarla sola. Y terminé el libro y justo cuando lo terminé le dio un derrame cerebral, y tuve que ir y decidir si la dejaba morir de hambre, porque todavía estaba despierta, pero luego quedó como dormida o no, y entonces le pusieron una sonda y estuvo 2 años en la cama y le daban vuelta. Y tengo ahí unos videos que, como mencionaba Pedro, y la cuidé durante esos 2 años. Bueno, pues esto es el libro y voy muy rápido, esto es el centro de la imagen. O sea, cómo luego transformo esto en exposición, y cómo en cada sede es muy diferente, pongo los álbumes originales, pongo cajas de luz. El otro proyecto lo voy a explicar muy rápido. Y en cada sede es un poco diferente, no pude poner todas, no pude poner la de Visiona. Estos son los diarios de dieta que como objetos realmente son mucho más interesantes que la reconstrucción que hice. Y este es el video donde ella me responde con la mirada, pero nunca volvió a hablar. Bueno, ahora voy a mostrar rápidamente Kinderwunsch, para que logremos más o menos seguir el tiempo que quedamos. Y bueno, Kinderwunsch, como decía Pedro, es la unión de las palabras niños y deseo. A mí me interesaba no solamente se utiliza a veces para hablar de la infertilidad, pero también es la unión de esas dos palabras que para mí en el sentido lacaniano o en el sentido en un sentido más profundo significa el deseo, aquello que nos mantiene vivos y nos hace llenar ese vacío que siempre estamos llenando de nuevos contenidos y nos mantiene vivos. Les enseño el libro porque como la otra vez el libro es clave, o sea, realmente la pieza es el libro y la exposición es la presentación del libro, el catálogo del libro. En este caso los textos son muy diferentes, están puestos aparte, el libro lo publicó La Fábrica y lo muestro primero así y ahora muestro mis fotos. Entonces también para mí es importante que el formato que elegí, apaisado, que nunca nadie hace libros apaisados y todos los que hacen fotolibros dicen que no hay que hacerlo, pues yo hice ni cuadrados ni apaisados y mis 2 libros son cuadrados y apaisados. A mí me pareció increíble esto, lo que me permitía hacer este formato, ¿no? Que esto es una contracción y yo siento que se vuelve muy cinematográfico. Bueno, entonces así es el libro, tiene como textos en medio, lo cual lo hizo carísimo. Fue una complicación enorme al final, pero salió muy bien, increíble. Está agotado prácticamente, creo que hay algunos ejemplares en España. Entonces, o sea, también otra vez me dediqué 7 años a trabajar en este libro, pasé 5 años en tratamientos de fertilidad asistida, y fue muy impactante la manera en que la medicina trata el cuerpo. Fui desde los médicos top más importantes de la fertilidad asistida hasta curanderos de todo tipo. Y bueno, y luego me quedé embarazada, pero decidí empezar la serie cuando mi primer hijo, Martín, tenía 3 años. Y ahí decido, efectivamente, como dijo Pedro, retratar todo el proceso de tener un segundo hijo, que también que lo tuve a los 42 años, también fue por fertilidad asistida. Y el libro, bueno, les voy a leer solo este texto, es el único texto de todo el libro que voy a leer. El deseo de tener un hijo, un embarazo, habitar un cuerpo ajeno, perfecto, parir, los pechos llenos de leche, el delirio de los primeros meses, un espacio temporal,
sin forma, día y noche se suceden sin divisiones. El placer de este pequeño cuerpo pegado al mío, en mi pecho, amamantar cada 3 horas, dormitar, delirar, el agotamiento. Un cuerpo que se alimenta de mí, tantas emociones intensas, contradictorias, sorprendentes, y en algún momento un deslizamiento a otra escena, un movimiento imperceptible, radical. Insomnio, pensamientos circulares. De pronto me encuentro en un pasaje que me aterra, un tránsito lento y tortuoso por un túnel oscuro. Mi cuerpo me urge a entrar, a escuchar los recuerdos que se agolpan en el cuerpo. Me quedo quieta escuchando la voz que habla en mi cabeza, alerta, replegada hacia adentro, ensimismada, suspendida entre 2 tiempos, miedo a moverme. Cualquier movimiento puede provocar un derrumbe, dejar salir monstruos insospechados, aterradores. Mi miedo de niña, el miedo a lo de adentro. Los juegos, el cariño, el contacto, las fotos me devuelven al presente por un rato, sensaciones intensas, placenteras que lo dominan todo. Y a la vez son mis niños los que me convocan a esa otra escena. Borré casi todos los recuerdos de mi infancia. Los que quedan están anclados a las fotos de mi abuela, Kinderwunsch, niños y deseo, alemán, la lengua de mi infancia. El deseo de tener hijos, recuperar el deseo de la niña de las fotos, la intensidad del afecto, la pasión, la depresión. El deseo como un recorrido hacia adentro y hacia afuera, a la vez un proceso vital. Entonces, estuve trabajando 7 años en el proyecto, entonces voy narrando diferentes etapas que también no está puesto cronológicamente en el libro. Y el libro tiene muchos textos también en donde voy contando las diferentes etapas del proceso de la maternidad. Tuve la suerte de trabajar con la curadora Susan Bright, que me invitó a varias publicaciones en una exposición, y realmente como que me concentré muchísimo en ese tema y en lo que significaba en ese momento en el tiempo también, para mí y en el tiempo. Entonces por eso incluí fotos de la televisión, porque fue el tiempo en que las actrices de Hollywood y todo, o sea, una generación de mujeres se dieron cuenta que habían perdido su reloj biológico, los había hecho perder la oportunidad de tener hijos. Entonces la televisión estaba plagada de sala de maternidad, de un bebé por minuto, salían en la portada de New York Times de Demi Moore, y etcétera. Y me parecía también muy interesante que los medios otra vez tuvieran una relación tan fuerte con mi deseo. Y luego también cómo la fotografía se va transformando y ahora podemos ver nuestros órganos internos, e incluso entre el primer embarazo y el segundo. Esto es una foto de mi ovario izquierdo. En el segundo, porque lo que tenía era endometriosis, y entonces había que hacer una laparoscopía. En el segundo ya me dan un video, ¿no? Y también los ultrasonidos de los bebés que se transforman enormemente, y de ver una manchita vemos a un bebé, una foto de un bebé ahora. Esto es como las enfermeras llevan el esperma antes de una inseminación. Entonces voy narrando en textos y fotos de los procesos de fertilidad asistida, y luego empiezo a trabajar fotos con mis hijos de diferentes formas. Esto es la contracción, 1 hora antes de irnos, bueno, de que nazca en el hospital. Y estos son acciones que empecé a hacer con mi hijo mayor, que decidía con qué quería jugar conmigo, y entonces decíamos, esto va a ir avanzando a lo largo del libro. Estos son procesos de fertilidad. Esto es una foto, hay como 3 fotos de mi infancia. Para el libro hice un acercamiento. Esta fue la primera foto de la serie y es muy importante porque esto fue lo que me decidió a hacer el libro. Al hacerla me di cuenta que puse el tripié, puse la cámara, estaba sola, tengo un disparador detrás de la cabeza, y esa tensión que hay entre el cuerpo, dije como que me veo demasiado sensual, el niño es demasiado grande para tomar pecho, y hay algo aquí que yo necesito explorar y que es del orden no solo de lo individual, sino de lo público, y que me parece realmente importante. Y a lo largo de mi trabajo, o sea, y de trabajar con otras artistas, de estar en exposiciones colectivas y las individuales, he notado cómo, o sea, algo que yo ya sabía, pero cómo el tema de la maternidad es mucho más complejo de asimilar para la gente, porque todos o tenemos hijos o hemos sido hijos, ¿no? Y queda además en un periodo no consciente del crecimiento cuando somos hijos. Esto es fertilidad asistida. Esta serie me gusta mucho. Y de cuando tenemos hijos, de alguna manera también por las hormonas y por toda la vivencia y la fuerza de la experiencia
física, ¿no? Y de esta cosa tan tremenda que significa la maternidad, tampoco recordamos con la misma claridad que cuando estamos dentro de ello, ¿no? Me encanta esta serie porque sí refleja mucho más este vínculo tan cercano. Compré una camarita muy chiquita, me la puse a un lado y bueno, luego estuve trabajando, pues tuve una depresión fuerte, entonces me empecé a dar cuenta que era porque mi hijo mayor había cumplido 6 años y esos 6 años me devolvía a mi infancia en España. Y en ese momento descubrí que mi madre se había ido 1 año y medio y me había dejado sola con mi padre que estaba en una depresión profunda. La maternidad en general nos devuelve a nuestra propia infancia y eso era muy importante para mí. Entonces empecé esta serie de acciones donde ponía las luces, tenía el disparador y ellos hacían lo que querían. Luego la casa también sigue siendo un elemento importante. Esto es parte del libro y esta también, por ejemplo, para mí fue importante porque me di cuenta que se veía literalmente mi depresión y empecé a seguir con estas acciones. Estas son de mi infancia. Y bueno, hay muchas como del crecimiento y luego parte de las acciones eran como sorpresas, muchos retratos, fotos tomadas para el libro. Luego hacían una momia y luego la deshacían. Entonces Martín proponía un juego, decía, ahora vamos a hacer esto, y lo hacíamos. Y yo dejaba la cámara y luego, o sea, tomaba muchísimas fotos, obviamente eso tenía que ser digital. Y luego la foto siempre era una sorpresa para mí, ¿no? Mi hijo menor tenía una cosa peligrosa que se llama neutropenia. Ya voy a acabar. Los dientes hecho para el libro. Hay fotos que tomé para el libro específicamente. Esa también. Y esta es la primera de las acciones que detona todas las demás. Porque en esta cotidianidad en donde decido hacer de la maternidad mi trabajo, literalmente, además tuve suerte de tener una beca para hacerlo, y entonces un día ya harta decido acostarme, me quito la ropa, tengo el disparador en la mano y ellos pongan las luces y se tiran así encima de mí sin que yo haga nada. Y al verla se dispara otra vez, ¿no? Esta imagen, o sea, es entre el amor, el deseo, el cansancio, o sea, es una foto muy contradictoria. Lo que siempre tuve claro es que iba a ser un trabajo muy contradictorio y que no sabía en qué iba a acabar. Esto aquí es una biopsia de pecho en donde pensaron que tenía yo cáncer. Logré que la doctora tomara fotos, pero no tuve cáncer, por suerte. El cordón umbilical, esta es de la primera parte de la serie, luego una momia, el día en que nació Lucio, una foto hecha para el libro, un juego con pintura, Godzilla, una momia que hizo con masking tape y lloró muchísimo y me atreví a tomar la foto porque esa era mi sensación de mi propia infancia. Él estaba un poco molesto. Y juegos, literalmente juegos que proponían, entonces querían bañarse con leche, el baño con leche. También fotografiar el afecto es algo muy complicado porque normalmente pues para no caer en lugares comunes. El momento en que conocí literalmente a Lucio, ya me estoy pasando de mi tiempo. Una de las últimas fotos, crema de afeitar, cuando me quito la venda de la biopsia, aquí es donde me pintan y aparece el autorretrato del inicio. Y esta es la última foto de la serie en donde Martín pide hacer el juego con crema batida. Y aquí yo ya juego muy claramente con ese límite que la sociedad pone al contacto, al cariño, a la sensualidad, al deseo. Y lo hago conscientemente y me parece una metáfora muy interesante porque Lucio está comiéndose la crema, de alguna manera para mí tiene que ver con comerse el cuerpo y con todo lo que simboliza la maternidad. Entonces, bueno, otra vez esto es muy rápido, pues, lo he presentado en todas partes, bueno, en muchas partes. Esta fue mi sede favorita, fue aquí en la Ciudad de México, que daba pie a que hubiera una sala de entrada, luego una sala de la fertilidad, luego pasábamos por un video y luego terminábamos en esta sala impactante con una luz muy dramática, como mucho más teatral que en otros lugares. Esto fue la primera vez en México, en Querétaro.
Y luego lo que fue muy bonito fue en el Círculo de Bellas Artes, que para mí, yo trabajé allí durante 4 años, y esto es en la Sala Picasso, lo que mencionaba. Como ven, es extremadamente diferente, es blanco, pero en cada sala voy haciendo otros murales, y, y pues ha sido muy interesante. Ya realmente puedo terminar, llevo 38 minutos, me pasé por 8 minutos de lo que dije. Lo demás son en Austria, que son mis lugares de origen, y luego estuvo en muchas exposiciones colectivas, y lo más interesante de ello es la de Susan Bright, que es este libro Home Truths sobre maternidad y fotografía, en Photographers Gallery, y después en Chicago, y después en Belfast, en Irlanda. Y listo, y se presentó el libro y bla, bla, bla. Ya estoy, ya para que no me pase. Muchas gracias, Ana. La verdad es que ¿no? Imposible casi parar, ¿eh? Nos tenías absolutamente enganchados. Si queréis, Tomás, tomas tú la No está tu palabra. cámara, Pedro, está tu foto. Oh, ahí estoy. Gracias. Tomás, todo tuyo. Vale, muy bien, pues nada, estaba sufriendo, Ana, de verte cómo estabas compartiendo a esa velocidad en la que todos los que conocemos tu trabajo y que de verdad que lo disfrutamos muchísimo, bueno, en fin, que sabemos que es además muy sentido, y esto me parecía un pecado y más ser yo también un poco el que provocaba esta velocidad, bueno, y yo qué sé, en fin, que nada, que hemos disfrutado muchísimo. Yo también quería dar las gracias a... bueno, toda la organización, a Maika, a Francisco, muy especialmente a Pedro también, que es el que, bueno, nos ha llamado, ¿no?, junto a Ana para hacer este relato, y muy agradecido también por poder un poco ofrecer este relato continuado, ¿no? Si Ana proponía estos relatos familiares donde primero parten de un tiempo en el que, bueno, la fotografía se notaba y se veía y se vivía como un objeto fetiche maravilloso, ¿no?, que nos unía a las memorias. Poco a poco Ana nos ha ido un poco mostrando cómo al final aquello, bueno, se hace mayor y se teatraliza, y digamos que, bueno, nos separamos. Y de eso vengo a hablar yo. Os voy a hablar un poco como artista, pero sobre todo también como... bueno, como decía, también como cartero, ¿no? Con todas esas facetas que he tenido estos años, ¿no?, y con mis años de universidad, pues bueno, bueno, una serie de reflexiones que vamos hablando y compartiendo allá donde me dejan hacer. Así que les propongo a todos ustedes, a todos vosotros, bueno, esa continuación de donde se ha quedado Ana, de, bueno, ver qué pasa cuando esas memorias migran hacia lo digital, migran hacia las redes. Bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Cuáles son los encuentros y también los desencuentros a nivel formal, a nivel cultural? Y ese es el viaje que les propongo. Así que vamos allá. Pues nada, comenzamos. Claro, esto que ha mostrado Ana, para los más jóvenes de los que nos estén viendo, es una cosa casi normal, pero hace un montón de años realmente el contarnos y el contarnos en la vida cotidiana desde la más absoluta de las privacidades, y volviendo al trabajo de Ana encima, ¿no?, rompiendo esa intimidad, mostrándonos desnudos, era una cosa absolutamente, bueno, poco común. Yo me fui a ver un poco, haciendo historia de cuáles eran los orígenes, y encontré este ejemplo. Hay uno anterior, pero bueno, os voy a mostrar solo uno, Life in a Day, que es una película que hizo Kevin McDonald, cuyo productor fue Ridley Scott, y se trataba de, bueno, pues como podéis leer aquí, un fragmento de fragmentos, una historia de historias, 4.500 horas que se resumieron en apenas una hora y algo. Esta forma de contar la historia de los demás hacen que, bueno, volviendo un poco a
a la historia contemporánea, bueno, y viendo las redes, donde estáis ya, bueno, muchos de vosotros, os daréis cuenta que las redes realmente lo que han hecho, bueno, en el caso generacional quizá de los que venimos de atrás, es que, bueno, pues han cambiado muchas cosas, sobre todo y fundamentalmente, bueno, ese viaje entre lo que hablábamos de lo que eran las memorias y de lo que era lo real, hacia una cosa más, bueno, más escenificada. Fijar este ejemplo. Muy bien, este es un ejemplo de álbum de familia de Nick Taylor, bueno, podría ser una persona normal y corriente que edita está tomado de las redes, edita su vida personal y a diferencia de lo que nos mostraba Ana, digamos que no hay una intención artística más allá de contar nuestra vida. Lo interesante del asunto es que es una vida, es un relato, perdón, contado con todo un aparataje ya de discurso visual muy interesante. Hemos visto gráfica, hemos visto ritmo, hemos visto música, bueno, toda una serie de conceptos contemporáneos de la imagen que me parecen, bueno, muy interesantes y que a diferencia de lo que eran los álbumes tradicionales, perdón, bueno, pues han cambiado, ¿no? Álbumes que tenían que ver, bueno, con ese relato personal, lineal, donde las imágenes como mucho iban fechadas unas tras otras, pero que no conseguíamos una información más allá de lo que mostraba la superficie de las imágenes. Claro, si os fijáis en esta imagen veis que esas fotos de las que os hablaba anteriormente, de las que os he enseñado, nos hablan de un álbum familiar, digamos como lineal, donde a lo mucho, a lo sumo, lo que estábamos acostumbrados a ver era las imágenes fechadas y pegadas unas detrás de otras, digamos por hitos de importancia, pero nada que ver a lo que es el ejemplo de la derecha, con los blogs, que os he puesto un ejemplo más antiguo, pero realmente no por hacer también os he querido poner ese ejemplo de álbum antiguo y también de álbum en línea antiguo, en el que, bueno, la diferencia está en que se hablan de datos personales, se hablan de intereses, se hablan de películas favoritas, se hablan de libros, etcétera, etcétera. Hay una clara diferencia entre lo que nos daba y lo que nos mostraba el álbum de familia tradicional y lo que nos dan estas nuevas formas de relato en línea, ¿no? Algo que, bueno, muchos hablan de páginas o de lugares sindicados por gustos que luego los algoritmos se encargan, ¿no?, de buscar iguales. Vidas en línea. Bueno, pues si estamos ya todos y todas conectados, una de las cosas que ha traído es precisamente una narración. Si antes hablábamos de que las fotos vivían en la superficie de las imágenes, hoy en día yo creo que vivimos más en la narración secuencial de las imágenes. Y os pongo este ejemplo, ¿no?, que siempre me gusta hacer alusión, que es Dale Irby, un profesor que estuvo durante un montón de años haciéndose retratos de la misma forma. Lo curioso del asunto es que se dieron cuenta con su mujer años después y luego ya mantuvieron la broma. El interés de esta foto es cuando, bueno, aparece toda junta y cuando lo empezamos a ver en las redes. Este tipo de secuencias del antes, del durante y del ahora es algo bueno, muy habitual en esta forma de las redes. Algo que por otro lado ya lo hemos visto en los trabajos de Ana, en las que hacía ese juego, ese viaje entre el antes ella de niña con su familia y en el ahora también, ¿no? Pero de alguna manera se hace mucho más evidente con las redes, bueno, por esta forma de entenderlo. Yo os pongo un ejemplo. Zach Nelson es un artista que lo que hace es, bueno, nos ofrece ese plano secuencia de su vida y de su hijo. Si con Ana lo veíamos de una manera bueno, analógica, foto a foto, aquí lo podemos ver en una foto secuencia.
Bueno, alguien podría decir que no es nada nuevo. Lo interesante del asunto es que sí están ocurriendo cosas nuevas, y es que ya no son los artistas quienes hacen este tipo de reviajes, sino que son cualquiera de nosotros. Esto es una imagen tomada, ¿no?, de esta página Italian Stallione, que son, bueno, es una familia que nos muestra y nos enseña a su hijo, a su retoño recién nacido, y que lo hace siguiendo esa línea temporal que tanto ha traído, bueno, en los últimos tiempos. Lo interesante, lo que a mí me parece interesante es, bueno, esa transición entre lo que antes hacíamos, ¿no?, y hacían los artistas, y ahora que lo empiece a hacer, bueno, digamos, la gente normal. Y se podría resumir en esto, ¿no? Secuencias de imágenes que hablan del antes, del durante y del ahora. Vale, ¿qué cosas podemos ver en estos relatos en línea? Bueno, una de las cosas que nos ha traído son precisamente los retos de todo tipo. Los vemos en Facebook, los hemos visto en Twitter y los hemos visto en TikTok. Son formas de entender y de compartir memorias, pero algo ha cambiado. Si la memoria y el álbum de familia era una cosa que vivía en lo personal y en lo privado, hoy en día, bueno, todas esas emociones y esas memorias precisamente se hacen extensibles y se hacen visibles solo cuando se comparten. Y eso me parece un algo bastante interesante. Bueno, por supuesto, el reto del chis. Vale, este tipo de retos, este tipo de formas de entender lo que antiguamente era lo privado y que hoy en día, bueno, nos apetece compartir, ¿no? Hace tiempo que he dejado de fumar, pero también me gustaría enseñaros otro tipo de retos, otro tipo de relatos, siempre en línea. He rescatado un antiguo relato de Rebecca Brown, que fue Becky. Hoy en día es una fotógrafa, pero hace años se hizo muy famosa por esta forma de contarse en línea. Y luego, cuando acabe, bueno, al final del vídeo vais a ver también cómo esta evolución de lo que en principio fue relatos contados en Twitter, hoy en día están funcionando también en las redes, en Instagram y en TikTok, y bueno, se han convertido en alegatos de superación, en formas de relatarse. Y bueno, me gustaría más acabar con una de las fotógrafas y periodistas, Olatz, que bueno, tristemente ha fallecido, y bueno, ya ahora veremos. Y su proyecto Photo Everyday. Elena Huelva también es una chica que está enseñando, bueno, sobre el proceso de la enfermedad, y Olaz, como os contaba, que bueno, nos ha dejado hace muy poquito tiempo, y que bueno, muchos de nosotros nos enganchó por la forma de contar y de relatar su día a día desde la enfermedad y también desde la fotografía. No quería dejar de, no os voy a poner el vídeo, pero no quería dejar de nombrar a Noat Colina, porque también es otro de los primeros personajes que se fue a las redes a contarse en su día a día. Lleva la friolera de 20 millones de visualizaciones solo a algo que me ha siempre sorprendido mucho, que es una persona en el que coge una cámara y se muestra a sí mismo, bueno, sin hacer nada más, ¿no? Una pasada. El sentido de esta serie pretendía poner en evidencia las trampas de la representación, es decir, que al final fotografiarnos y contarnos, bueno, no deja de tener un montón de trucos que yo los puse en evidencia cuando elegí no utilizar una cámara, sino utilizar la máquina más automática que existía, que era un fotomatón. Esta serie, que parte de la repetición de las imágenes como hacía Warhol, en realidad lo que trata de poner en evidencia es esa dificultad o casi esa imposibilidad de representar lo identitario si no se convierte en un relato personal por parte del autor, y no tanto una huella exactamente de lo real como tradicionalmente hacía la fotografía.
Vale, si estamos hablando de relatos en línea y estamos hablando de contarse, yo, como veis aquí, desde hace muchos años y bueno, hasta la actualidad, decidí contar esa forma de representarse y autorrepresentarse sin entrar en una manipulación mayor de la imagen. Me fui a la primera serie de fotomatones electrónicos que había y bueno, empecé a desarrollar este proyecto. Me parecía interesante rescatarlo, ya que estamos hablando de relatos en línea, porque al final, bueno, se da la circunstancia y de que los trabajos que vamos viendo nos van a ayudar un poco a explicar lo que fue primero un trabajo artístico, hoy en día lo podemos ver en este otro tipo de trabajos que son trabajos que vienen a lo mismo, ¿no? Son trabajos que buscan un poco la transformación personal con una diferencia que es, bueno, son gente normal y corriente que se pone en las redes. Es verdad que bueno, yo opté por algo bueno, mucho más básico, que era la cara, ¿no? Y no tanto por bueno, enseñar más allá de lo que era la cara. Pero bueno, digamos que el efecto es un poco el mismo. Y veis aquí lo descrito, lo de Orlán, porque bueno, para todos aquellos que no venís de arte, realmente este tipo de trabajos vienen ya de antaño. Hemos tenido, bueno, sí, artistas como era la propia Orlán, que era la que bueno, se dedicó a transformarse buscando modelos de belleza en la historia del arte y yendo buscando, bueno, como hacía Ana, ¿no? Que ha contado, ¿no? Convenciendo al cirujano para que le dejase meter las cámaras y contar ese relato. Insisto que lo interesante de estas transformaciones es que lo que antes hacíamos y pensábamos los artistas, hoy en día lo hace la gente común. O también lo podemos hacer mediante la utilización de filtros, que es otra manera ya de no esperar, bueno, filtros o maquillajes. Bueno, otra de las cosas que también ha cambiado en el caso de las redes es el duelo, ¿no? El hecho de que nosotros tradicionalmente este tipo de relatos, ¿no? Este tipo de dolores y de duelos era casi un patrimonio personal compartido por los muy cercanos, y hoy en día precisamente ese duelo se hace extensible a todos aquellos y aquellas que forman parte de nuestras redes. Y bueno, me parece una forma bueno, muy interesante de compartir, ¿no? ese dolor y ese duelo. Me parece, bueno, creo que están cambiando las cosas. O como decía antes, también lo podemos hacer, bueno, mediante filtros. Ya no hay que esperar 20, 30 años, sino simplemente recurrir las redes que son muy sabedoras de esto, bueno, pues a recurrir a estos filtros que nos permiten hacer estos cambios. Y me parece también, bueno, muy interesante, ¿no? Fin de los intermediarios. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque uno de los cambios fundamentales que hay precisamente cuando migramos de lo más íntimo y de lo más personal de la fotografía tradicional hacia otros terrenos es que cambian esas intermediaciones entre quienes hacen las imágenes. Si en la parte de la derecha veis ese retrato realizado en Valencia en el 22, en este caso, que también fue un acto, ¿no?, de arqueología, de búsqueda, las primeras imágenes en este caso de Christine, del blog Snap, en el que hace ya mucho tiempo ella posaba de una manera ¿no? Bueno, muy no sé cómo no me sale la palabra, vamos, bueno, con todo tipo, ¿no?, de honores, presidiendo esa fotografía, diciendo soy yo la que me fotografío como yo quiero. Y hay un cambio de referencias en lo que era antes la fotografía, la hacía quien sabía y conocía la cuestión técnica de la fotografía, y en este caso ahora somos nosotros quien hacemos las fotos. ¿Qué es lo que hay? Bueno, pues hay cambios formales y culturales. Formales, pues por lo que veis aquí, ¿no? Porque Marco, ¿no?, que es un amigo y antiguo alumno, sujeta la cámara orgulloso, y por otro lado cultural, porque digamos que no solo se hace la foto, sino la comparte con todos los demás. Y eso es un cambio claramente cultural. Muy bien, ¿qué repercusiones tiene precisamente esta imposición, o como digo aquí, esta soberanía tecnológica? ¿Cómo construimos estas nuevas memorias? Y bueno, y que sabemos un poco de otros artistas y de otras formas de contar esos cuerpos. Pues vamos allá.
Claro, quería haceros simplemente un pequeño inciso en el que las imágenes que estamos viendo son imágenes que en realidad siempre parten de modelos aprendidos. Nosotros cuando hacemos imágenes no parten nunca de cero, siempre son imágenes que están bueno, en el interior de nuestras mentes y que han estado ahí desde los inicios de los tiempos. Pedro Vicente está preparando un seminario e imagino que también luego una posterior exposición sobre postales, y me imagino que, bueno, claro, pues que tratarán este tema de aprender en la postal. Bueno, en este caso sé que ellos hablan de los viajes exclusivamente, pero bueno, para el caso es lo mismo. Hemos aprendido siempre a través de las imágenes, no solo una cuestión de la imagen en sí, sino, bueno, los modelos culturales y por supuesto ideológico. Y os pongo este ejemplo, ¿no? Pues es el señor el que está sentado con acceso a la cultura, sosteniendo un periódico frente a ella que está más encargada de las labores. Y esto que parece de las labores... ¿no? El cuidado de los niños. Y esto que parece algo ingenuo, en realidad no lo es tanto, porque bueno, lo que van haciendo es repitiendo esos modelos culturales, ¿no? Él es el superhéroe y ella es la princesa. Pero no siempre ha sido así. Encontré esta imagen del año 34 en el que, bueno, me contaban los dueños de esta imagen que él iba de rosa, yo lo pregunté, ella de azul, y bueno, me contaban que las imágenes no siempre han tenido ese valor cultural. Dentro de ese valor cultural, bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Él es el que está con acceso a la cultura, a los libros, al saber, a la sabiduría, frente a ella que sin embargo está posando no ya con libros, sino con, bueno, todo lo que tiene que ver, bueno, con la calculadora de la época para hacer las cuentas de la casa, la muñeca que supongo que lo que reivindica es bueno, el acercamiento a los niños y bueno, la costura. Imágenes que, insisto, tienen que ver con, bueno, formas culturales de entender bueno, la educación, que no solo son imágenes, sino que además son modelos culturales. O estas otras imágenes en las que nos enseñan que, bueno, esta cosa rareza de niños fumando, que sin embargo, años después, artistas, por ejemplo, como Frike Jansen también lo hizo, bueno, con un poco la polémica que era el hacer niños fumando. Lo que antes históricamente y culturalmente se veía como algo normal, hoy en día puede resultar bueno, pernicioso. Total, resumimos que, claro, al final esto de posar, esto de las imágenes tiene que ver, bueno, como dice este vídeo, bueno, al final la pose es una cosa construida, es una cosa que nosotros aceptamos y bueno, a partir de ella bueno, se explican muchas cosas, como por ejemplo que las imágenes vienen de otras imágenes, y me quería referir rápidamente bueno, a esta imagen que todos hemos visto en estos últimos días, la imagen de Iwo Jima, la imagen de los talibanes, y esta que a lo mejor no la conocéis tanto, la imagen que también la hizo Repsol hace unos años, y que bueno, las tres explican muy bien cómo las imágenes, insisto, siempre tienen un valor, las imágenes siempre vienen de otras imágenes y nos explican un poco, bueno, cómo somos, ¿no? O estas otras, ¿no? En las que, bueno, pues Man Ray habla del violín de Ingres, Chuck Samuels habla también del violín cambiando incluso una cuestión de género, ya no es una mujer, es un hombre el que posa, o es un cuerpo, ¿no?, de hombre el que posa, o en el caso del trabajo de Annabel Calvent, que además le añade esa postura, ¿no?, ese guiño de GIF animado. Han desclasificado el ADN de las fotografías y nos hemos dado cuenta que en torno a ellas hay un halo no solo de misterio, sino también de sospecha, de manipulación o, si queréis llamarlo, de elaboración. Vale, ¿por qué os cuento?
¿Por qué os cuento esto? Porque, bueno, hemos llegado a un punto en el que ya conocemos las imágenes, la digitalización, el hecho de trabajar con los teléfonos móviles nos ha permitido ser nosotros mismos los que hagamos las imágenes, los que las controlemos, los que además las editemos. Y eso efectivamente lo que hace es nos distancia un poco del recuerdo o al menos nos libera de ese peso que tenían las imágenes, porque queda absolutamente evidente que las imágenes, bueno, son muy manipulables, siempre lo fueron, pero digamos que ahora está más a la altura de todos nosotros. Otra de las consecuencias que hay es que las memorias se automatizan y me explico. Si antes enseñábamos las imágenes bueno, los recién llegados de la familia, hoy en día son las propias redes sociales, es Facebook, Instagram, es Google, el que bueno, nos hace un sumario de lo que ha sido esa experiencia. Yo hasta ahí ningún problema, de hecho me encanta que me llegue ese recordatorio. La única pega que tenemos de esto es que son empresas privadas las que, bueno, se encargan de esa gestión de las memorias privadas, ¿no? Hay un libro de Remedios Zafra, que precisamente nos recuerda que, bueno, cuando una red social como puede ser Instagram te da, o Google, ¿no?, te da espacios gratuitos, igual tienes que hacer pensar que el producto posiblemente de venta eres tú, ¿no? Porque, bueno, pues al final estás cargando todos estos recuerdos para que ellos sí te generen estos álbumes de familia y a cambio, bueno, comercialicen con tus memorias y sobre todo, bueno, con tus tráficos, ¿no? Otra de las relaciones fundamentales es, claro, la relación con las pantallas. No tengo plata. Sí, soy Nicolás. No me importa. Quiero estar contigo. Ay, me llegó el momento. Ay, te encontré. No me importa, yo quiero esta vida contigo. Yo también. Tengo que morir. Sí. Tengo que morir. Yo también. Yo también te amo. Bueno, este es bueno, yo decía un youtuber, es un streamer, en este caso está en TikTok y bueno, yo creo que también está, no sé si su canal es TikTok o también está en Instagram, veamos, Nico Evans, yo lo sigo muchísimo, la verdad es que es muy divertido. Lo que más me gusta del trabajo que hace es cómo se relaciona con las pantallas y cómo se relaciona con las imágenes, cómo las mezcla y cómo mezcla esas memorias, cómo mezcla unos relatos. Lo que estáis viendo es, hay una historia de, bueno, de este TikTok, ¿no?, de Angelita Mob, y él ha cogido ese relato y lo ha pegado, lo ha juntado y cómo, bueno, elabora una nueva memoria y un nuevo relato, por supuesto, con mucho sentido del humor, pero bueno, también un poco viviendo y contestando a las imágenes y, bueno, y a las pantallas, claro. En esta puesta en escena me hacía mucha gracia esta imagen, ¿no?, clásica de Michael Nash de Varsovia, en el que, bueno, realmente retrata muy bien esa parte escenificada de la que hablaba Ana también, en la que nos liberamos, en la que conocemos las imágenes, ¿no?, y que podemos, ¿no?, en una Varsovia absolutamente demolida por la guerra, sin embargo, bueno, pues somos capaces de generar lo que siempre ha hecho la fotografía, que es generar, bueno, mundos soñados. Y en el caso de Nico Evans, pues 3/4 de lo mismo, solo, bueno, de una manera mucho más informal, ¿no? Familia, ¿cómo andan? ¡Feliz día! Nada, me vine unos días a la playa. Ay, necesitaba vacaciones, un poco de relax. Lindo día, mucha vibra. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A modo de conclusiones, y aunque quiero enseñaros antes de acabar unos trabajos de artistas, bueno, lo que está ocurriendo es que la imagen se banaliza, la imagen se llena también de truco de artificio y vivimos una especie como, bueno, de cuento de hadas, nunca mejor dicho, en el que esto que estáis viendo son trabajos publicados en las redes a partir de filtros, pero que, bueno, son muy, muy cotidianos. Filtros que funcionan de manera automática, es decir, que tú, bueno, como veis ahí la chica que aparece, bueno, mediante inteligencia artificial, bueno, funcionan solos, ¿no? Más filtros.
considerado importante estudiar la construcción de la identidad, ya que es un concepto clave en un tiempo presente en el que se valoriza lo individual y subjetivo por encima de lo colectivo. Claro, jugando con el trabajo de Esther, además, Guardamino, me parecía muy, bueno, muy interesante y muy paradójico que me hable, ¿no?, de una identidad y que me hable de alguien que está preocupado por la identidad, pero me lo cuente un muñeco. Y eso es un poco en las que estamos, ¿no? Estas son un poco las relaciones en las que, bueno, nos enfrentamos a las imágenes como retos, como os he contado, con artificio, con fórmulas, bueno, con estas escenografías donde, bueno, lo más importante es conseguir eso, esa imagen cueste lo que cueste. Y ya para acabar, bueno, me gustaría enseñaros algunos ejemplos de identidades digitales de artistas. Bueno, en este caso explica muy bien, antes de enseñaros el trabajo, este relato que os he puesto de Raquel Los Santos, que explica muy bien un poco dónde estamos. Que me quiera ver fea, que venga a mi casa, que traiga pan. Lo pongo otra vez, que se ha oído mal. Subir fotos con filtros y en mis mejores ángulos. Que me quiera ver fea, que venga a mi casa, que traiga pan. Es decir, realmente trabajar en la línea de los efectos especiales es una cosa que ya se da por hecho. Eran efectos, por cierto, En 1903. Eran efectos que, por cierto, han estado siempre. Es decir, esta manera de trabajar con los efectos, decía en esta corte de vídeo que bueno, voy poniendo de este trabajo, perdonad que a veces no coinciden bien los cortes. Bueno, jugamos con estos filtros que vienen, que se llamaban, ¿no?, ya Susan Sontag también los llamó paradojas fotográficas, y que en realidad es una forma de, bueno, de relacionarnos con los, bueno, con los efectos especiales. Venga, entonces, como digo, para cerrar os quiero enseñar a varios artistas, la artista Marta Rondón, en el que, bueno, hace esta pieza divertidísima que tiene que ver con la imagen, que tiene que ver con esos, como dice ella, saberes sometidos y los roles sociales. Mira, de verdad, tú no sabes la retaíla que yo llevo todos los días para arriba, para abajo, la lucha de todos los días. Pues la verdad que sí, Dolores. Es que encima parece que nos han puesto los nombres a posta para hacernos sufrir. ¿Verdad? Qué cabrones esos padres. ¿Qué? ¿Te has dado cuenta que a las mujeres son las únicas que nos ponen estos nombres? Mira, pues no me había fijado, tía. Que sea angustia, dolores. ¡Qué fuerte! Remedio. Como si fuéramos un remedio nosotros. Remedio para las tonterías, nada más. ¿O no? ¿Pues tú sabes lo que te digo? ¿Qué? Que yo llevo toda la vida llamándome Dolores y yo no me voy a llamar más Dolores. Me llama Lola, por mi coño. Digo, y yo me voy a llamar Agustera, en Qué vez de bien. Angustia. Hasta allá, hombre, con el patriarcado y el machismo en los nombres y en todos lados. Verdad, qué fatiga. ¿Tú te has fijado la pesa de mierda que hay allí? Sí. Está llenito de algas, vamos. Y no lo limpian. Pues dicen que es una alga china, ¿China? que se reproduce muy rápido. Qué fuerte. Pues aquí antes no había China. Muy bien. En este caso os voy a enseñar ahora también el trabajo de Laura Fernández, de The Comeback of Marilyn. Es un trabajo también identitario, en este caso, bueno, diferente, trabaja sobre las memorias personales y está hecho además con tecnología de inteligencia artificial.
Muy bien, pues bueno, y por último, Japsi Ramos, y con esto cierro mi intervención. En este caso trabaja también en esa línea, en ese ejemplo, ¿no? Quería un poco acabar donde ha empezado Ana, en el hecho de utilizar esas imágenes un poco del pasado, hacerlas convivir con el presente y bueno, simplificándolas, ¿no? Hoy en día la tecnología nos permite un poco limpiar y activar esas imágenes o desactivarlas, pero al final es más de lo mismo. Si esta imagen de la izquierda al final nos hablaba de unas fotografías sobre fondos pintados, al final trabajar desde Photoshop y las redes es un poco más de lo mismo. Este trabajo se llama Identity y bueno, es un trabajo que os invito también a que veáis desde su página, que creo recordar que es japsiramos.com. Y nada más, me pongo a vuestra disposición. Pedro, te devuelvo la palabra y a Ana también. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Sí, dejas de compartir pantalla. Esto, perfecto. Muchas gracias, Tomás. Creo que ha sido una muy interesante deriva, ¿no? y continuación del proyecto de Ana. Yo, si os parece, nos hemos ido un poquito, solo un poquito de tiempo, pero creo que ha merecido la pena, ¿no? Ver esas dos maneras tan diferentes, ¿no? de abordar, bueno, pues el tema de la autobiografía. Yo, si os parece, tenía una pregunta que me parece obvia para los dos, y os la hago, contestáis, nos conversamos y luego, si os parece, abrimos al público, a los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los dos o para los dos, pues lo abrimos. Yo, mi pregunta para los dos es muy fácil, obvia y sí, es muy facilona. Es a ti, Ana, ¿cómo crees que si empezaras hoy álbum y si empezaras hoy cuadernos de dieta, si empezaras hoy Kinderwunsch, con todas estas tecnologías y con toda esta, ¿no? toda esta parafernalia digital que nos rodea, cómo habría afectado a tus proyectos toda esta, ¿no? todo este mundo digital? Y a ti, Tomás, la pregunta es al contrario. ¿Cómo crees que los proyectos de Ana serían ¿no? en este momento? Entonces, bueno, si quieres comenzar tú primero, Ana. No sé Ya. La verdad es que, bueno, yo sí utilizo, o sea, disfruto enormemente de las redes. Las utilizo todo el tiempo, sobre todo para mi trabajo en Hydra como educadora y como... Pero, o sea, sobre todo me ha parecido interesante, eso es una respuesta muy, no, realmente de lado. O sea, a mí me ha parecido que es un medio extraordinario para la fotografía en México. No estoy contestando sobre mi propio trabajo. Voy a dar la vuelta y a ver si puedo pensar en mi propio trabajo, en que comunidades indígenas y comunidades que antes eran siempre retratados por el otro, ahora toman tienen la herramienta en sus manos y se fotografían a sí mismos, lo cual ha hecho un cambio extraordinario en la fotografía en México. En mi caso, no sé si habría un cambio tan radical, porque para mí el uso de la cámara en un celular o en una cámara realmente no resulta tan diferente. O sea, yo siento que el celular es increíble porque te permite tomar fotos de una manera más sencilla. Hay muchos artistas que hacen fotos extraordinarias con el celular, pero realmente no, o sea, no estoy segura de que me hubiera generado un cambio muy fuerte. O sea, ya Kinderwunsch ameritaba una cámara digital porque es imposible tomar algo así con una cámara análoga, porque necesitaba disparar mucho, porque necesitaba poder tener esta posibilidad de trabajar con muchos, o sea, con muchos disparos, porque yo estaba dentro de la foto, pero no creo que me hubiera cambiado tanto. O sea, a mí me parece que solamente lo hace más sencillo, más agradable. Me encantan los móviles, me encanta el uso de la cámara de los móviles, pero no sé si lo hubiera cambiado tanto, la verdad. O sea, yo creo que la proliferación de imágenes lo que ha hecho para mí
es decantar más claramente las imágenes buenas. Entonces, los que consumimos Instagram y ese tipo de redes, es muy notorio que la gente que tiene un uso interesante de las redes se distingue, o sea, desde la fotografía, se distingue claramente de todo lo demás que está dentro de ello. Entonces, a mí me parece que es una situación positiva en vez de negativa. O sea, que para poder distinguirte como autor, tienes que estar más allá de todo este juego que te permiten hacer las redes sociales y que sí se nota, ¿no? O sea, que cuando hay autores buenos y los tienes en Instagram o en, bueno, Facebook no sirve para nada, pero realmente ves trabajos extraordinarios. Entonces, yo no siento que... Claro, claro. Yo, fíjate, pensaba más en, no tanto en el dispositivo, ¿no? Sino en la propia estructura del proyecto. Es decir, Album, sobre todo, es un proyecto que está compuesto de muchísimos elementos, muy dilatados en el tiempo y de formas muy diferentes, ¿no? Yo me refería más, o estaba pensando yo más en cómo crees que tú hubieras incluido, por ejemplo, aunque hubieras hecho las fotografías con una cámara analógica o con una cámara digital, ¿no? Pero si crees que hubieras incluido otros formatos, ¿no? Si hubieras incluido, pues no sé, a lo mejor un stories en Instagram, o si hubieras incluido, ¿no? O crees que habría sido más, ¿no? Más en la línea en la que has trabajado. Pues no, las stories todavía sigo sin usarlas. Uso un montón el Instagram, pero en realidad como fotos fijas, no. O sea, lo que sí me hubiera quizás permitido un poco más, pero un poco más de inmediatez, ¿no? Porque no, o sea, imágenes un poco más rápidas, ¿no? O sea, sí, en ese sentido no tendría que haber esperado a revelar pero como nunca fui gran fan de lo análogo, y tampoco realmente el medio me ha parecido que haga una enorme diferencia en ningún sentido en los resultados. Entonces, para mí nunca ha sido como muy determinante si uso una cámara digital o análoga, solamente en el caso de estas cosas ya, o sea, sí de las acciones, ahí sí había un elemento que con la cámara digital era muy diferente a la análoga, pero si tuviera el celular, sería igual que una cámara digital. A lo mejor estoy siendo muy básica, pero... No. Perfecto. Tomás, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo, fíjate, ahora precisamente está viendo en nuestras clases, tenemos una vuelta claramente hacia esa fotografía pensada, hacia esa fotografía lenta. Yo he venido aquí a hablar de la velocidad y de la locura de Internet y de las redes, y sin embargo, curiosamente, hay una clara demanda en las clases, ¿no? de por favor, vayamos más lentos y por favor pensemos más las cosas. Y hoy más que nunca, la verdad es que es un buen momento para reivindicar el trabajo de Ana, porque precisamente, hombre, yo a Ana siempre la he vivido su trabajo como ese trabajo de lo que yo llamaba el álbum convivido, es decir, necesito estar dentro, necesito mojarme, empaparme, contaminarme para contar esa historia. Y eso es algo que nuestros estudiantes y que la gente normal, la gente ya que viene un poco con el chip digital, no tiene tanto porque, o no ha tenido tanto hasta ahora porque precisamente bueno, saben que todo se manipula, todo se puede trabajar con el móvil y que por lo tanto da igual estar si lo puedo hacer posteriormente con el ordenador. Pero hoy más que nunca me parece eso, muy, muy interesante y muy, muy de defender la postura precisamente de Ana, decir, no, o sea, realmente necesito estar ahí y en el fondo... El artificio era el mismo, o sea, realmente ella hacía fotografía, escenografía escenificada como yo lo hacía también con Fotomatón. Quizá la diferencia está en que, bueno, sí hay una diferencia importante, es que nosotros digamos que hacíamos una foto para el recuerdo y ello, sin embargo, es más bien una expresión de vida, es decir, estoy aquí, estoy ahora y te lo mando. Por eso es importante, hago la foto, como digo por ahí en el vídeo, conexión conexión y experiencia frente a memoria. Es decir, si antes recurríamos a la memoria como un báculo, ¿no? Para que me ayude a contarme lo que soy, ahora digamos que es simplemente es la herramienta para ser, estar y contar a los demás que estoy. Sí, absolutamente. Yo comparto también vuestra visión. Yo creo que, y tú lo decías ahora, Tomás, hay una diferencia importante y es la intención con la que se hace, ¿no? el proyecto, esa investigación visual y
y proyectos como los de Ana tienen una clara intención de perdurar, ¿no? No se hacen para ser consumidos en el tiempo, ¿no?, inmediato y que es una de las características de todos estos medios, ¿no? Esa característica efímera, ¿no? y de poco perdurar, yo creo que es... Y fíjate, había un comentario en el chat de Luis Salomón Pazmiño que dice, Leo, o no sé si quizás Luis se atreve bueno, se atreve, es un atrevimiento decir que se atreve. Si quiere conectar el micrófono y nos comparte esta reflexión, no sé si está. Sí, hola, aquí estoy. Pues, ¿quieres compartirla con nosotros, Luis? Sí, justamente estaban hablando por un momento sobre los filtros. Entonces, justo hace 2 semanas había leído sobre que en Estados Unidos a los jóvenes de 15, 16 años, con los problemas que tiene la adolescencia, del acné y todas esas cosas, entonces obviamente con los filtros se hace una cara perfecta y que eso les generaba un poco de ansiedad y depresión, porque el momento obviamente de salir a la calle o de contactarse con alguien físicamente, porque todo queda en lo que es en Instagram, en WhatsApp, y obviamente ahí se pueden manipular las fotos, y en persona son totalmente otras personas. Entonces eso le estaba generando una crisis de ansiedad y un problema de personalidad debido a este abuso de que nosotros hacemos con los filtros, y es la famosa frase que digo, expectativa versus realidad. Sí, totalmente. Pedro, ¿puedo Claro, por favor. Es que, por ejemplo, yo, la verdad es que la mayoría de los artistas jóvenes con los que trabajamos en Hydra y utilizan, o sea, me gustó como lo dijo Tomás, esta independencia tecnológica, pero las fotos sí son igual de llenas de contenido, de drama, de vida real, de trabajo con la familia, de trabajo con el cuerpo, y realmente saben usar las redes de una manera extraordinaria para poder entrar a circuitos de arte profesional. Entonces yo en ese sentido o sea, siento que depende mucho del usuario, ¿no? O sea, que sí se distingue el usuario que hace un uso banal de las redes, digo que es muy interesante hablar de eso, pero que en los fotógrafos ha permitido también una salida de gente de lugares muy remotos a circuitos internacionales extraordinarios a través del Instagram, mostrando trabajos con contenido. Sí. Tomás, ¿querías decir algo? Sí, de hecho, hombre, una de las cosas también más interesantes que ha traído es un poco la democratización del hecho artístico. Es decir, no tenemos que tener el carné de artista para ser creadores reconocidos. Y a ver, eso tiene su lado bueno y su lado más polémico, que es que lo decía también Foncuberta y lo decía Martín Prada al final, y también Remedios Zafra, ¿no? Que somos al final cautivos de las audiencias. No es tanto una cuestión de contenidos y de calidades, sino una cuestión de tráficos y de flujos de reconocimiento. Y eso, bueno, tiene su peligro. Pero por otro lado, insisto, lo interesante del asunto es que todos y todas podemos jugar a esto de crear, que es maravilloso. A mí me parece genial, ¿no? Y me parece genial que las redes también nos liberen de ese mercado siempre tan pequeñito y tan difícil como es el de las galerías, y bueno, podamos todos jugar a hacer pequeños proyectos, ¿no? Interesantísimos, o sea que muy bien. Vale. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta en vivo o por el chat. Me parece que... ¿Alguien quiere...? ¿No? Hagan preguntas. Sí, al final todo se diluye porque, por ejemplo, yo no logré hablar un poco más de toda la enorme polémica en cuanto a los desnudos que hay en redes, en cuanto a la maternidad y cómo sigue siendo un no tema y cómo sigue siendo un tema que se ha vuelto realmente terriblemente fuerte, que se censura, que genera respuestas alucinantes en cuanto a que
como algo tan natural como la maternidad puede ser fotografiado y al mismo tiempo cómo es desagradable ver a amamantar en redes. Empieza a cambiar un poco últimamente, pero la verdad es que es un tema muy fuerte. O sea, es mucho más fácil ver imágenes de violencia explícita, por lo menos en México, que de desnudo infantil, y creo que es un tema muy, muy importante. Y que, o sea, bueno, yo no sé, últimamente he visto que hay algunas imágenes menos censuradas, pero también depende del país. Aquí yo, en cuanto subo una imagen, me cierran la cuenta, literalmente, ¿no? Entonces, yo creo que esos temas sí son muy importantes de reflexionar, y al final también involucran las redes, e involucran cómo estamos consumiendo la imagen. Y, o sea, en México puedes ver decapitados, gente al que le han quitado la cara, puedes ver una cantidad de cosas, pero no puedes ver cuerpos desnudos, no puedes ver amamantar, no puedes ver temas que siempre se catalizan, o sea, como que hay un rollo de la pedofilia y de, ¿no?, una serie de censuras muy extrañas. De hecho, Pedro, tú cuando nos preguntabas que cómo sería el trabajo, por ejemplo, de Ana desde las redes, bueno, lo acaba de decir ella, es decir, no sería, es decir, porque te cierran la cuenta, o sea, que es terrible. Hoy lo hablamos en clase precisamente, de cómo al final nos afectan también este gran hermano que son las grandes redes, que al final acabamos siendo un poco todos los ojos de todos, ¿no? Y aunque siempre hay un gran hermano en forma de, ¿no?, pues hay un edificio en Baltimore o no sé dónde, que están ahí como un montón de gente viendo lo que es permisible y lo que no es permisible, ¿no? Pues bueno, eso es terrible, claro, a efectos de la creación, ¿no?, y del fluido de ideas, es lo peor que podemos pasar, sí, sí, claro. O sea, yo creo que en ese sentido, todo lo que alabo las redes y todo lo que, bueno, me parece que tienen cosas muy interesantes en cuanto a la forma de contarnos. Sí que es verdad que a los artistas, bueno, nos ataca en la base en la línea de flotación más básica, que es, coño, si es que no me puedo contar como yo quiera, aunque sea en bolas, es decir, me parece fundamental. Sí, sí. Sí, mira, nos hace Luis otra vez una pregunta, la leo. Os la hace a vosotros. ¿La democratización de la fotografía causa una desvaloración de la misma? Tomás. Bueno, absolutamente no, pero la cambia de lugar, la cambia de estantería. En esa estantería maravillosa que tienes tú de libros, que entiendo que no es un fake, ¿no?, que es de verdad, que no es un fondo, pues no, claro, lo que hace, bueno, es verdad que se genera un ruido. Hay una revista, perdón, hay una artista que no me voy a acordar, bueno, ahora me vendrá, que aplica precisamente el hecho de decir, hombre, si es que ya estamos generando muchas imágenes y eso al final lo que genera es ruido, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es dejar de hacer ruidos. Bueno, también lo decía Fontcuberta, lo que tenemos que hacer es, bueno, pensar Penélope Umbrico, pensar en lo que estamos haciendo y darle otro sentido. Pero no, yo lo que creo lo que está haciendo es generar otro tipo de relatos. Si en el caso de las primeras series de Ana, la foto, por ejemplo, era fundamental, una sola foto, la fuerza, la calidad, ahora lo hacemos un poco por, bueno, casi por simpatía, y las fotos, a mí me encanta ir a ver ahora exposiciones en las que hay un montón de fotos juntas y todas ellas forman un relato. Yo creo que simplemente contarnos de otra manera, pero efectivamente le cambia la naturaleza, es decir, ya no, una foto solo no nos interesa, trabajamos de otra manera, ¿no? No sé qué opinas, Ana. Voy. No, yo no pienso también que se desvaloriza, pero tampoco creo que, yo creo que por lo menos yo trabajaba siempre en series, o sea, largas, muy largas, o sea que lo de tomar muchas imágenes, sí tomaba siempre muchas imágenes, y nunca he pensado que una imagen va sola, aunque ahora hay artistas que siguen haciéndolo, y creo que al contrario, ¿no? Ya lo había dicho antes. Me parece que lo interesante de que haya tal flujo de imágenes es que se nota mucho más cuando una imagen es buena. Entonces, el reto para mí, y lo veo muy claramente con los autores con los que trabajo, con las clases, es que el reto de que se note que es una imagen que tiene una calidad, que tiene un discurso detrás, es mucho mayor porque realmente hay tantas imágenes. Entonces, notamos con mucha mayor claridad cuando un trabajo tiene sentido, cuando un trabajo tiene continuidad,
cuando realmente lo que se aborda tiene profundidad. O sea, yo creo que lo que hace es poner una vara más compleja a los artistas para poder generar un tipo de imagen que trascienda aquello que consumimos cotidianamente y disfrutamos y nos divierte, ¿no? También, y bueno, con esto cierro la pregunta de Luis, también hay que pensar que de alguna manera es como una especie de acto de humildad en el hecho de decir que las redes lo que nos han ayudado es a ver que todas las imágenes vienen de otras imágenes y que esa autoría y esa capacidad de hacer imágenes resulta que había tropecientos por detrás de ti y tropemil que va a haber por delante de nosotros que van a hacer cosas con un cierto estilo muy similar, lo cual no quiere decir nada. Yo siempre digo que todo está hecho y todo está por hacer, porque depende del tiempo, de la cultura y de la tecnología, pero está muy bien saber y tener la información de dónde vienen las cosas. Por lo tanto, está muy bien democratizar, bueno, esa capacidad de hacer imágenes y de entenderlas. Yo creo que lo fundamental es entenderlas, porque eso nos libera, ¿no? y nos permite hacer historias de las buenas, claro. Sí. Vale, gracias. No sé si nadie tiene ninguna pregunta más. Nos habían dicho que esto en total tenía que durar unos 50 minutos, llevamos 1 hora 50, con lo cual lo hemos clavado. Entonces, si os parece, yo creo que lo dejamos aquí. No sé, Javi, si queréis, si quieres cerrar tú. Javi. Javi puso un mensaje. Sí, estoy aquí. No hace falta, puedes cerrar tú, Pedro. Bueno, pues nada, muchas gracias Sin ningún problema, ha sido fantástico, solo estaba diciendo eso. Muchas gracias a Ana, muchas gracias a Tomás. Han sido 2 intervenciones increíbles que creo que dan mucho de pensar y que yo creo que se complementan, ¿no? Mucho más de lo que podría parecer en un primer término. Y nada, muchas gracias también a todos los asistentes participantes por seguir y por 1 hora 50 minutos después estar aquí. Y nada más, hasta la vista.